Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a su canal Podcasteando. Mi nombre es Dian Rubio. Mi nombre es Mariana Martínez. Mencia Alejandra. Brenda Rojas. Y el tema a tratar hoy es artistas con un estilo único. Y les recomiendo que se traigan sus papitas porque esto se va a poner interesante. Bueno, vamos a empezar con un artista que a mí en lo personal me llama mucho la atención, que se llama Juan Carlos Botero, que él es un artista plástico, es escultor y dibujante de origen colombiano. Y su obra abarca diversos temas, por ejemplo, la vida cotidiana de su país, referencias históricas y también abuso del poder. Perdón que te interrumpa, pero yo he visto, lo llegué a ver, he visto sus trabajos en internet y vi que pinta o se inspiran las personas obesas. Pues de hecho sí, también tuve la oportunidad de investigar varias de sus obras y sí la mayoría trata de gente con obesidad. De hecho, bueno, perdón que te he interrumpido. Sus dibujos o sus obras me recuerdan mucho a los que aparecían en los libros de lectura de primaria, porque tenía esa característica muy marcada de hacer los trazos o hacer los dibujos. Sí, de remarcar mucho ese aspecto. Ajá, sí, de hecho también así, por lo que leí, suele ser conocido solo por pintar a gente con obesidad, pero Botero a la vez no tiene ningún interés en representar la gordura, comillas, y sí ha recibido varias críticas de que ¿por qué solamente pinta gente así, con ese aspecto? De que no es considerado arte, que se considera una burla, o sea... Pero ¿sabes? Está interesante el cómo plasma una realidad. Sí. Un ejemplo sería la pintura de la Mona Lisa, que él tomó la pintura y lo que hizo diferente es que lo que es la parte de la cara, como que la distorsionó y le hizo la forma más obesa. Sí me he dado cuenta que tomaba como de inspiración otras pinturas para distorsionarlas, como que trabajaba mucho con la distorsión. Sí, tal vez trataba de darle otro significado a las personas o a las obras con diferente físico, que no fuera tan estético. Lo que conocemos hoy, sí. Sí, y pues también en cuanto a sus colores, pues no, había veces en las que usaba ya sea oscuros o más o menos más llamativos. Por ejemplo, Van Gogh era el que usaba los colores más vivos, más llamativos, más brillantes. ¿Sabes? Ahorita que dices de colores oscuros, otro que es como que la característica que lo resaltaba era Francis Bacon. Su trabajo está bastante fuerte. No vamos a poner imágenes aquí, pero si gustan buscar en Google pueden encontrar su trabajo. Lo que he investigado sobre él, porque su trabajo es bastante interesante, es que tuvo una vida muy difícil y era su forma de plasmar sus pesadillas a través del lienzo. Algo muy, muy curioso e interesante es que la belleza para él era igual al sufrimiento y a la violencia. Wow. Algo que yo noté de sus obras es que son rostros deformados, o sea, sí, un ojo arriba y otro abajo y así, o sea, no tenían, o sea, no... Un orden. Ajá. Como Picasso. Sí. Bueno, de hecho Picasso fue su inspiración al trabajo que él hacía, porque fue en París y en Berlín donde descubrió su amor hacia el arte. Pero he visto investigué que se inspiraba en personas, en sus amistades, en sus amigos para pintar y distorsionarlos. Pintaba mucha gente muerta, de hecho. De hecho, les voy a contar algo, yo cuando lo leí sí es triste, pero su papá lo corrió a los 16 años, lo mandó con un tío, pero lo corrió porque Francis pues era gay, y digo era porque pues falleció en el 92, pero él descubrió que era gay a través de que se enamoró de su papá, y su papá al enterarse de esto pues es cuando lo corren. Y es a partir de eso, de que sale de su casa, cuando empieza a pasar todos esos acontecimientos que marcaron su vida, y es ahí donde comienza
retratar todo lo que vivió. Es muy impactante. de hecho. Wow, no me lo esperaba así. Sí, creo que el que haya empezado a pintar fue una muy buena, una forma de poder sacar todo ese resentimiento que tenía, porque en sus pinturas muestra mucho resentimiento, muestra el odio. Todo lo que vivió, que dices que su infancia fue triste, fue un poco... Sí, fue llena de enfermedad y de soledad. Bueno, sus pinturas se inspiraban mucho en el expresionismo. Voy a hacer un paréntesis aquí. El expresionismo se divide en dos etapas, que era el expresionismo alemán y el expresionismo abstracto. Él tomaba mucho el abstracto. Este tipo de movimiento nace después de la Segunda Guerra Mundial, y el propósito de ese movimiento era mostrar todo el sufrimiento que dejó la guerra. Era lo que lo caracterizaba, aparte de la abstracción. Cierro paréntesis. Y es ahí donde él comienza, y es como que la característica de sus pinturas: la oscuridad, el miedo, el odio. Los colores. Los colores es algo que resaltaba mucho, los colores muy oscuros. Y sí, sus pinturas, vuelvo a mencionar, que era un trabajo muy fuerte. Te transmite lo que él sentía. También tomaba como inspiración, no solo a las personas, a sus amistades. Llegó a pintar a su papá, de hecho, en habitaciones, sufriendo. Pero también tomaba como inspiración enfermedades físicas y mentales. También otra característica era que distorsionaba mucho las cosas. Y tomaba de hecho iba a hospitales a tomar inspiración sobre los enfermos. Era lo que retrataba. Hablando de hospitales, hay alguien que es un artista que menciona cualquiera de sus pinturas y es muy reconocible, y que también está relacionado con lo de los hospitales. Es Van Gogh, ¿verdad? Sí. Ah, pues claro. Por ejemplo, con lo de su pintura de La Noche Estrellada, que había personas que bueno, en esa pintura decían, no, pues la noche estrellada, o sea, que las estrellas literal estaban así de esa forma, o el paisaje. Fue una idea de él. Sí, que era como un castillo que se veía medio curveado, distorsionado, y pues resulta que no, ya que Van Gogh sí tenía una enfermedad mental. De hecho, estaba teniendo un ataque de psicosis en ese momento, y es por eso que algo así empezó a pintar en ese momento de locura, y bueno, nace de miedo. Sí, que de hecho hay varias documentales, también hay películas. Por ejemplo, la película de Loving Vincent, que empieza a hablar ya desde su niñez, desde que le empezó a interesar pues, la pintura, y cómo fue ese proceso de cuando tenía esa enfermedad y empezó a pintar. Eso la verdad me resulta interesante. Bueno, siento que también la película se centra un poquito más en después de su muerte, que siempre fue la idea de que se había suicidado, pero ya sabemos que no fue así, que fue más un accidente entre niños jugando. Bueno, esa es la idea de que fue un accidente, claro, siempre lo tomaron como loco de su madre. Sí, es algo que aún sigue en duda, pero a la vez ya está dicho de cuál fue la causa. Igual algo que he notado es que en los museos donde se habla sobre Van Gogh siguen dando la misma información de que él fue quien se suicidó. Y bueno, pues con nuevas investigaciones es cuando está saliendo a la luz esto de que fue un accidente en realidad entre niños. Betsy, ¿tú qué nos tienes para...? De David Hockney. Fue considerado uno de los artistas británicos más influyentes en el siglo XX, y David Hockney es uno de los pintores vivos más importantes del mundo. California, donde reside, fue una de las muchas inspiraciones. Su piscina y sus mansiones, su sol y los cuerpos bronceadores, aunque siempre rechazó ser considerado un artista. Perdón que te interrumpa, de hecho, ahorita que dices sobre las piscinas, sí he visto mucho trabajo que es como que hace mucho énfasis en las piscinas. Y sobre todo sobre color azul. Sí. Se enfocaba mucho en el color azul. Sí, resalta mucho sus colores, como el melón, y el azul es el que he visto mucho. Ya es como su color más representativo. Sí. Y eso es exactamente
lo que era una tira que plasmaba su realidad contemporánea, aparentemente fría y superficial, pero cargada de sus sutiles matices. Sí, está bastante interesante su trabajo. Yo no lo conocía, a mí fue una conocida que, bueno, vi que tenía, de hecho lo tenía en fondo de pantalla y pues sí me saqué de una que porque tenía eso. Pero ya me explicó un poquito más sobre ese artista y sí, me puse a investigar y sí está bastante interesante su trabajo. Sí, tiene muy buenas pinturas y me gusta que cada artista tenga su, ¿cómo decir? Su toque. Ajá, su toque, un toque especial y único. Algo también que me gustó de sus obras es lo mismo, los colores. El azul y también el amarillo, o sea, era la combinación, el contraste, todo eso era muy notorio. Sus obras se inspiró en Tifo y por Picasso y por supuesto conoció a Andy Warhol en los 60, a diferencia de este que siempre se agachó en su amado Honky. Fue uno de los primeros artistas abiertamente homosexuales y decidió trasladarse a una sociedad más decidida que la inglesa, encontrándola en California, una tierra prometida de la que había leído en revista, anuncios. De nuevo ahí está influencia pop. De hecho, ahorita que mencionas, también es un artista homosexual y de hecho tiene su pareja, y estaba checando que tiene su pareja, y también ahorita que mencionas Andy Warhol, me recuerda mucho a ese artista, a sus obras más que nada, los colores que utilizaba. Eso sí. Y pues, se inspiraba mucho en Picasso también. Sí, muchos artistas. Como que Picasso fue el que inspiró muchas obras de ahorita. Sus características superficies planas, anónima brillante pintada con el Kiko, otra vez un chinche pop, y la influencia de la fotografía que también utilizaría no solo como para su proceso pictórico, sino también coraje. Siempre deja de patente en su punto de vista, haciéndose obedecer la línea de perspectiva, explicándose para que se vea quién es el artista observador. Hoy está interesado en la nueva tecnología, realizar arte con su teléfono móvil. Wow. Algo que mencionas es eso, de la perspectiva y el arte pop. O sea, sí. La combinación y el enfoque que tenía era muy notorio. Sí, bueno, yo me estaba acordando mucho de Andy Warhol porque, de hecho, les voy a dar, no sé si han visto que Andy Warhol era parte de los hombres de negro. No sé si han visto esa película de hombres de negro. Hacen el chiste sobre Andy Warhol que en realidad él no pintaba y solo estaba encargado de uno más de los de hombres de negro. Si han visto la película van a entender el chiste. Pero sí, bueno, lo más característico de Andy Warhol es las latas, las famosísimas latas de sopa. De hecho, en preparatoria me tocó hacer una actividad sobre eso, plasmar de utilizar 4 colores en una sola imagen. Sí, no solo de las latas de sopa, también por lo que he investigado, por ejemplo, con la imagen de Marilyn Monroe, sí. la dividí en 4 y con diferentes tonalidades. Eso es lo que más me llamó la atención también de Andy Warhol. Pero con colores primarios, ¿verdad? Sí, los colores primarios. Sí. Ahorita que mencionan colores primarios, me estaba acordando de la Bauhaus de Kandinsky, que fue, ahora sí que creó sí fue, ¿no? El creador de la paleta de colores, que era los colores primarios junto con el blanco y el negro, ¿no? Y fue ahí donde nació esa paleta. Bueno, la famosísima paleta de la Bauhaus. Hago otro paréntesis, si no saben qué es la Bauhaus fue una escuela de arte muy famosísima entre la década de los 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial, y fue cerrada por lo mismo de la Segunda Guerra Mundial. La Gestapo, esa escuela estaba en Alemania, la Gestapo fue quien cerró esa universidad. Cierro paréntesis. La verdad sí nos resultó muy interesante. Todo lo que tenga que ver con el arte, investigar más artistas, sus obras, ya que pues, alrededor del mundo hay muchos museos y los alumnos no tenemos la posibilidad, pues buscarlos y darles pues nuestra opinión
es algo muy bueno. La verdad me gusta mucho investigar obras. ¿Sabes? Ahorita de Kandinsky me estaba recordando que es el que siempre menciona que es el padre de la abstracción, pero en realidad no es el padre de... ¿Y quién es? Hablando de eso, es Hilma Haff, es la pionera del arte abstracto. Ella nace en Suecia en 1862, pero empieza a realizar sus obras en 1906. Entonces fue mucho antes, o sea, los que se conocen ahorita como los pioneros del arte abstracto, no, o sea, es un error. Sí, pintaron después de una década de ella, de hecho, sí. ¿no? O sea, ella empezó mucho después. Antes. Bueno, ella sí empezó mucho antes y ellos súper después, pero bueno, creo que es algo claro que era mujer y pues las mujeres... Sí, además, todo empieza con el hecho de que fallece su hermana. Entonces ella empieza a preguntarse mucho sobre lo que es la vida y la muerte. Entonces ella entra en grupos de espiritismo donde realizaba meditaciones para poder conectarse con los altos maestros, quienes le brindaban mensajes. Esos mensajes ella los escribía y con eso ella plasmaba sus obras. Sí. En sus obras muestra mucho el origen del mundo, de la conciencia, de la meditación. Algo así había leído que ahora sí que aparte de ser pintura era artista, era medium, ¿no? Sí. Hacía sesiones para conectar y había leído que era un espíritu el que la guiaba a hacer todo eso, era la que le daba la inspiración a hacer todo eso. Sí, los altos maestros, como ella lo llamaba. Y además hacía reuniones, o sea, nada más era ella, eran 5 personas, 5 mujeres que realizaban meditaciones y bueno, ahorita que dices eso más que nada de las mujeres, era 1906 cuando era claro que una mujer, solo sin entrar tanto en esos temas, pero era claro que una mujer tenía que estar a cargo de su casa, sus hijos y de su esposo, pero es claro que ya rompió esas reglas, se dedicaba a la pintura. Y está interesante eso, cómo a pesar de que era mujer, rompió todos los estigmas y se dedicó a lo que le gustaba realmente. De hecho, sus obras estuvieron guardadas, ¿no? Ella pidió que fueran descubiertas mucho después, ¿no? Sí, debido a una recomendación de un artista que le dijo que era recomendable, que le recomendaba guardarlas 50 años porque la gente no iba a estar preparada para entender sus obras. Y creo que aún todavía la gente no se toma la importancia de buscar ese significado, porque siento que abarca muchos temas en sus obras y es muy impresionante, Vi que hasta hace como 10 años más aproximadamente, 10 o si no es que 20 años, o sea, apenas en los 2000, se le dio el reconocimiento que merecía. Es cuando ya se le da ahora sí el título como de pionera de la abstracción, pero hay personas que todavía siguen ignorando ese hecho de que es ella la que creó ese movimiento. Y sacan más artistas por delante, o sea, ella la dejan a un lado, no existe, y prefieren darle la popularidad a otros. En Estados Unidos, de hecho, hubo una exposición en donde estaba leyendo que iba a ser una zona, en esa exposición iba a ser una zona para los temas de la abstracción. Obviamente ella entraba en ese ámbito, pero la dejaron a ella en una sala aparte. O sea, la excluyeron de eso porque no entraba. Bueno, a lo que ellos querían no entraba. Y obviamente pusieron a Kandinsky como el top de esa exposición y a ella sí la dejaron por un lado. Y es por eso que hasta hace poco se le dio el reconocimiento que merecía. Y hablando de mujeres, hay otra mujer artista que es muy representativa y claro que de México, Frida Kahlo, ¿no? Claro. Es alguien que mencionas y obviamente vas a saber quién es. Sí, y de hecho lo más interesante fue el cómo se acercó a la pintura, ya que pues fue de manera innata.
y aunque a ella pues al principio no le interesaba, era muy ajena a eso, me llamó la atención que gracias a su papá a ella le llamó mucho la atención. Sí, bueno, según yo entendí, fue después de su accidente, ¿no? En el tranvía, que Sí. empieza a pintar, ¿no? Acostada. Hay una película que les recomiendo que se llama Frida, como tal, y está protagonizada por Salma Hayek. Cuenta muy bien su vida. Si no la han visto, está muy buena. Y algo curioso es que cuando tiene su accidente, queda obviamente que postrada en su cama, y su papá, para que ella de hecho comienza con los autorretratos, porque su papá puso un espejo por encima de su cama, y es así como ella empieza a pintarse. Sí, y pues lo que es el autorretrato fue la manera en la que Frida comenzó a cuestionar sobre su identidad, existencia y sobre la forma en la que veíamos el mundo, desde que ella se tuvo que aislar de su accidente y que luego se convirtiera en una gran artista. O sea, eso sí fue lo que más me impresionó. Bueno, también tuvo obviamente que su relación con Diego Rivera, otro gran artista de México. Es algo curioso, es que regresaban, terminaban, pero a pesar de todo siempre estuvieron juntos hasta el final. Fue una relación un poco extraña, pero Muy tóxica. Muy tóxica, de hecho, por no decir palabras más fuertes, una muy tóxica, pero también fue su inspiración. De hecho, le doblaba casi, bueno, no le doblaba la edad, pero sí estaba... Era muy mayor. Era muy mayor para ella. Ella lo conoció en la película que les digo, la de Frida, así tal cual se llama Frida. Mencionan mucho eso, que lo conoció cuando, bueno, obviamente que el nombre de Diego Rivera ya resonaba por todo México, pero ella tuvo la oportunidad de conocerlo, si mal no lo recuerdo, en la escuela donde ella estaba estudiando. Bueno, después de esa escuela se iba a ver, era como tipo, ¿qué sería? Como una plaza en donde él estaba pintando, de hecho una mujer desnuda, y es donde ahí lo empieza a ver y lo empieza a tratar después de una fiesta que se lo presentan. Ya ella un poco más mayor es cuando ya lo empieza a tratar, y bueno, es donde surge toda esa relación. Wow. Pero sí, una relación muy tóxica. Bueno, fue su inspiración para muchas cosas, Diego Rivera. Es muy bonito en cuanto a esa parte. Sí. ¿Tú, Metsi, sabes algo sobre Diego Rivera? Sí, fue muralista en Guanajuato en 1866, Ciudad de México en 1957, mexicano. Los artistas mexicanos Diego Rivera, David Álvaro Siqueiros y José Clemente Orozco conformó la triada de los máximos representantes del muralismo mexicano, la escuela pictórica que florece a partir de los años 20 del pasado siglo. ¿Qué más nos puedes decir, Mitzi? La característica fundamental de estas tendencias son las manualidades que apuntan a conseguir una mayor gama de posibilidades comunicativas con la masa popular, algo de los gigantescos murales que sobrepasan los 400 metros cuadrados, la altura con la tradición académica y la asimilación de las corrientes pictóricas de la vanguardia europea, cubismo y expresionismo, con la que los artistas mexicanos tuvieron la oportunidad de entrar en contacto directo, y la integración de la ideología revolucionaria en la pintura, que según ellos debían expresar artísticamente los problemas de su tiempo. O sea, pintaban murales demasiado grandes. Y revolucionarios, o sea, que cambiaban la mentalidad de las personas. Bueno, o sea, es impresionante cómo pintar un mural tan grande y que te salga simétrico sobre todo. Bueno, pero aún así, a lo que he notado es que en redes sociales está como muy cancelado. No Sí. sé si se aprovechó de Frida o algo. Bueno, creo que es algo un poco obvio que, aparte de su relación tóxica, le fue infiel infinidad de veces, de hecho. ¿En serio? Sí, pues era una relación muy tóxica, pero bueno, estuvieron juntos hasta el final. Sobre todo duraron. Sobre Frida Kahlo había algo que era, ella tuvo un amorío con una mujer.
Creo que eso sí alcancé a escuchar. Aún así se rumoreaba, pero yo tenía esa duda si era verdad o si seguía como un rumor. Igual creo que no se ha confirmado, o sea, solo es Sí, es como una teoría sí. conspirativa, pero bueno, solo ellos sabrán la verdad. Bueno, también otra cosa, que no sé si sabían que se quedó embarazada. No sé si sea cierto eso, que tuvo un embarazo, pero lo perdió. Y de hecho muchas pinturas están inspiradas en eso, que tenía... no sé cómo explicarlo. Es que creo que después del accidente que tuvo en el tranvía, quedó, obviamente que quedó con muchas secuelas y no se podía embarazar. Pero sí creo que perdió un embarazo. Vivió muchas cosas trágicas. Sí. De hecho, si no saben, el accidente de tranvía está bastante... Es impresionante cómo sobrevivió, porque literalmente una barra de hierro la atravesó. Wow. O sea, la atravesó y salió por su columna vertebral, pero sobrevivió. Es impresionante que logró sobrevivir a eso. Y bueno, su accidente fue creo que lo que más inspiró a todas sus pinturas. Sí, como todo artista, de que se inspira en las personas que conoce a lo largo de su vida, se puede inspirar en experiencias, vivencias de cualquier cosa. Y creo que algo en común de los artistas que hemos mencionado es que representan en sus obras, o sea, las experiencias o las vivencias trágicas más que nada de sus vidas. Y hasta te llegan, o sea, si sientes lo que transmite. Como Francis, era todo lo que sufrió de niño, su abandono. Hilma, bueno, la pérdida de su hermana. Frida, pues el accidente que tuvo. ¿Quién más? Es Van Gogh. Van Gogh también. Bueno, que también Van Gogh era muy apasionado. Había leído eso, que era muy apasionado. Era alguien que, de hecho, era el que caía mal en el pueblo porque hablaba demasiado. Se lo topaban y era como que le sacaban la vuelta porque ya empezaba con su... Lo tachaban de alguien raro. Sí, era el rarito de... Bueno, de hecho, por eso sale la teoría de que lo mataron, que fue un accidente porque eran unos niños que lo molestaban y uno de ellos traía un arma y le disparó por accidente, y se cree que fue por accidente porque la bala no se pudo haber suicidado porque la bala entró desde su estómago hacia arriba. Es una posición muy también de la mano, ¿no? Sí, es una posición que no es común para una acción como esa, ¿verdad? Entonces y sí lo tachaban como el loquito del pueblo. Era alguien muy extrovertido, pero muy apasionado, o sea, exageraba mucho en las cosas. ¿Y no crees que haya sido intencional? También está eso, que... Bueno, es una teoría que pudo haber sido accidente o pudo haber sido intencional. De hecho, si fue accidente, dicen, bueno, lo que la teoría dice, que a lo mejor él no los quiso acusar porque era alguien muy noble, o sea, era muy apasionado, pero era muy noble con todos. A pesar de que abusaban de él, siempre trataba a los demás bien, bueno, lo que se dice, y que a lo mejor no quiso acusar a los muchachos que lo asesinaron porque pensó que eran jóvenes y sería arruinar su vida. Y para no generar más problemas. Además de que pensaba que iba a sobrevivir. Sí, pero se desangró y... ahí quedó. Pero sí, todos tienen algo en común, ya plasman toda su vida en sus obras. Sí. Bueno, y dejando un poco de fuera los artistas, deberíamos hablar sobre que en Matamoros, o bueno, en México no hay, en general, no hay mucha apreciación hacia el arte. Sí, la gente no tiene esa mentalidad abierta, tal vez no está preparada. Sí, no está preparada más que nada. Por lo mismo de que las personas viven experiencias trágicas, como que también no les da ese interés en ver pinturas también de ese estilo. Sí, no, la gente es un poco inculta en eso. Siempre se piensa o se tiene esa idea de que el arte es lo perfecto, es lo bonito. Con los colores vivos, colores más fuertes.
ese realismo. Bueno, y de hecho regresamos a lo de que el impresionismo, ¿no? Hay varios artistas como Edward Manet, hago un paréntesis, el impresionismo fue un movimiento del arte moderno que surge a partir de eso, querer romper el estigma de lo estético y poner las cosas tal y como son, sin embellecerlas, porque es mostrar la realidad de las cosas. Cierro paréntesis. Y Edward Manet sí fue uno de los más representantes del impresionismo. Si quieren buscar trabajos. Bueno, perdón que te interrumpa, mostraba lo crudo de la realidad. Pero de manera, Sí. bueno, lo mostraba tal y como era, sin embellecer las cosas. Y es donde volvemos a lo mismo, que el arte no siempre va a ser lo bonito. Sí, porque últimamente la gente lo que quiere ver es una obra pues muy bien hecha, tipo como las pinturas de Frida Kahlo, podemos tomar como ese ejemplo. Y haz de cuenta que pues, en las grandes ciudades donde existen gran cantidad de museos, últimamente nada más la gente que va, si acaso solo de escuelas, o sea, Sí. de que los llevan de excursión a los museos y les explican de sus obras, y muy poca gente es la que va a museos por voluntad propia. Sí. De hecho, ahorita que mencionas eso, que esperan ver algo como de la calidad de Frida Kahlo, me estaba acordando de la Mona Lisa, que la gente es lo que espera, ver algo de la calidad de la Mona Lisa. Y recordemos que la Mona Lisa en sí no es famosa por la técnica, sino es famosa por la historia que guarda. No sé si sepan esa historia de que, bueno, sobre la controversia que genera la Mona Lisa, que es porque pintó una mujer. Y era, bueno, aparte de que era prohibido pintar a las mujeres, o sea, retrató a una mujer y aparte esa mujer no estaba casada. Es lo que se dice y es por eso que la Mona Lisa no la recuerdan tanto por la técnica, sino por la historia que guarda. Sí. Algo de la Mona Lisa también es que, bueno, la mayoría tenemos ese efecto Mandela de recordarla sin sonrisa y Sí. si la buscas está con una sonrisa. Muy pequeña, pero Sí. ahí está. Cierto, yo la recordaba sin una sonrisita que dice, me estaba acordando de eso. Bueno, ahorita hablando sobre que la gente siempre espera lo realista y lo estético, uno que se salía de eso, pero, o sea, se olvidó completamente de lo realista, bueno, más bien de lo figurativo, era Dalí. Figúrese que será en 1904 y 1989 pintó español, si bien parte inmenso prestigio y popularidad de que gozo ya en vida se debió a su enfadia e impostada excentricidad de Salvador Dalí. Aceptó a insuflar nueva vida a su realismo europeo hasta convertirse en su más conocido representante. Su confusa idea estética, el llamado método paranoico crítico, fueron mucho menos decía que su impactante composición a la que trasladó con magistral precisión técnica y profesionalismo y verso irónico y simbólico tan nítido y luminoso como profundamente inquietante perturbador. Bueno, ahorita que dices sobre cómo pintaba bueno, había leído algo, la verdad no recuerdo mucho sobre cuál era su técnica para pintar. No sé si una de ustedes lo recuerdan. No, pero pues nada más se sabe que él ha sido de los máximos representantes de lo que es el surrealismo. Exageraba mucho las cosas y aparte de eso tenía una personalidad tenía eso algo sí. muy alto. Es otro de los artistas muy cancelados porque sí, su ego era muy cobarde, era una persona muy reprimida. También estaba del lado de Hitler, entonces Oh, no, sí, wow. es otra. Con eso ya es algo muy razonable para cancelarlo. Bueno, ahorita estaba recordando que su forma de pintar era, bueno, la forma en cómo plasmaba, ya que era una de las representantes del surrealismo, sí,
Hago otro paréntesis, el surrealismo es la representación de los sueños y de la mente. Y cierro paréntesis. La verdad, impresionante. Son cosas que ni tú te esperas de alguien. Bueno, hay otro, de hecho, que también es muy reconocido, Pablo Picasso, que era alguien pintaba de manera diferente. Bueno, él representaba la cuarta dimensión, que era el tiempo. No sé si tengas algo que decir sobre eso. Figura excepcional como artista, como hombre, Picasso fue protagonista y creador imitable de las diversas corrientes que evolucionaron las artes plásticas del siglo XX, del cubismo hasta la escultura neofragmentiva, del grabado agua fuerte a la cerámica artesanal o a la escenografía para ballet. Sus obras inmensas en número, en variedad y en talento se extienden a lo largo de más de 75 años de actividad creadora que el pintor compaginó sabiamente con el amor, la política y la amistad, y un exultante, contagioso procés de la vida famoso, de la juventud admirado y solicitado por los célebres poderosos. Fue esencialmente un español sencillo, saludable y generoso, dotado de una formidable capacidad de trabajo, enamorado de los barrios bohemios de París, del sol del Mediterráneo. Bueno, disculpa que te interrumpa ahorita. Ahorita mencionaste que tenía, ¿qué? 76 años, ¿no? De carrera, o sea, es Muy largo. bastante. Y algo también que he notado es que la mayoría de los artistas se relacionan mucho con la política. Sí, bastante. Es como que hacen énfasis en eso. De Picasso sí no sé mucho, no sé si uno de ustedes sepa. Solo recuerdo que pintaba la cuarta, bueno, era uno de los representantes pues, del cubismo, pero era representar la cuarta dimensión. Distorsionaba las cosas también. Sí. Bueno, regresamos a lo mismo, que todos los artistas en general, sea quien sea, tienen algo en común y es que plasman su vida en un lienzo. Es una bonita manera de plasmar lo que sientes. Eso sí está más que confirmado. Y pues bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por ver el video. Esperemos que les haya gustado y les haya interesado. Y pues nos vemos en un próximo video.